Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien en estos días de lluvia. Sin pensarlo y sin imaginarlo, estos días de lluvia nos caen perfecto para nuestra lectura bíblica del día de hoy. Y hermanos, realmente estoy muy agradecido con Dios al respecto, debido a que ya vamos a terminar el segundo de lectura, el segundo bloque del compendio de libros en el cual están estructuradas nuestras Biblias, a lo cual nosotros llamamos los libros de historia del Antiguo Testamento. Realmente es un tiempo en el cual pues, es de darle gracias a Dios que ya vamos a terminar este segundo bloque. Y bueno, vamos a empezar ya con otro estilo literario. Vamos a empezar con el libro con los libros poéticos. La próxima semana con su servidor estaremos ya en el libro de Esther. Y bueno, pues ya ahí vamos a continuar ya en los siguientes, en los póstumos libros, ¿no? Vamos a empezar con el libro de Job que mencionábamos un poquito en el sermón del domingo. Pero bueno, gracias a Dios por estas oportunidades que nos da y ya a punto de terminar los libros de historia y vamos a empezar con los poéticos y luego con los proféticos. Por favor, no desistan, sigamos adelante en nuestras lecturas y en nuestros devocionales. Bien, el día de hoy vamos a terminar un libro que a mí en lo personal es uno de los libros que me encantan. Estos tres últimos libros del bloque de los históricos, Esdras, Nehemías y Esther, abarcan la última época del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que es la etapa de la restauración del templo. Y vemos a tres personajes que son claves en esta etapa de restauración. Encontramos a Zorobabel, que es a quien ya se leyó desde el domingo, el lunes y el día de ayer, perdón. Ayer empezamos un poquito ya con Esdras, hoy culminamos con Esdras y la próxima semana, no, al día de mañana vamos a empezar con Nehemías. Estos tres importantes personajes que las historias tienen un gran cuadro de similitudes, es decir, se parecen muchísimo las historias de cada personaje, tienen sus finales, los finales de las historias son muy algunos las llegan a catalogar como anticlimáticas. No es algo que te esperas, pero bueno, también nos traen grandes lecciones a nosotros para nuestras vidas. Y bien, en Esdras encontramos que el libro de Esdras en los últimos capítulos abarca un, una gran problemática que estaba viviendo el pueblo de Israel. Era una gran problemática que habían tenido durante el exilio. Esta problemática es debida a que hombres del pueblo de Israel deciden juntarse con mujeres que no son del pueblo de Israel. Y eso fue algo grave del pueblo y fue grave delante de Dios porque violentaron en gran manera la ley o la Torá. Y justamente vemos ahí que la ley prohibía al pueblo de Israel relacionarse con, en este caso, hombres que se relacionaran con mujeres cananeas y también las mujeres israelitas que se relacionaran con hombres cananeos. La voluntad de Dios externada a través de la ley era que se consolidaran familias dentro del propio pueblo, es decir, que un hombre israelita, una mujer israelita y formaran una familia, formaran matrimonio. Esa era la idea, ese era el ideal de Dios para su pueblo, pero vemos que el pueblo peca en esa acción porque en el capítulo 9 vas a encontrar que que muchos israelitas se casan con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Y bueno, eso fue una violentación directa a la ley de Dios. También vemos que Esdras es uno de los sacerdotes de, del pueblo de Israel, el cual su dominio de la Torá, el dominio de la ley, era prácticamente Esdras un erudito al manejar la ley por el hecho de ser sacerdote. Y él ve ese pecado en Israel y ese pecado él lo aborda y de hecho hasta podemos darnos cuenta en el capítulo 10 qué tan doloroso es la oración de Esdras debido al pecado. Y aquí, hermanos, en estos libros, en los libros de la restauración, lo cual tiene que ver mucho también con la restauración de nuestras vidas, es que también vemos lo que es un avivamiento espiritual bíblico, lo que es el avivamiento espiritual que nos enseña la palabra de Dios. Durante este compendio de libros vamos a ver lo que llamamos un avivamiento espiritual
Y vamos a ver que el avivamiento espiritual no es el que muchas veces se enseña allá afuera. Yo sé que a veces como denominación nos da miedo ese término, pero porque ha sido un término violentado, ¿no? El avivamiento espiritual lo hemos visto como gente que se cae, gente que se revuelca, gente que hace un show, eh, y eso es algo que llamamos, o que muchas veces tenemos el conocimiento de lo que es un avivamiento espiritual. Sin embargo, en el libro de Esdras y Nehemías vamos a encontrar un avivamiento espiritual, pero que no es de esa forma. Y realmente es el avivamiento espiritual que nos enseña la palabra de Dios. Y bueno, para eso quiero que veamos en el capítulo 10 y voy a permitirme leer unos cuantos versículos. Voy a empezar para que veamos esta acción de oración de Esdras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Zacanías, hijo de Jehiel de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. No pierdas el versículo 2 de vista. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que habrían conforme a esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniere dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extrañas, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras. Vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Asaías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas de Mesulum y Sebatai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Si bien vemos eh, que hay una solución al respecto del pecado, que fue apartar al pueblo de Israel de su pecado de haberse juntado con mujeres cananeas. Pero el final del libro es agridulce, porque a pesar de que vemos esa restauración del pueblo de Israel, no lo sentimos también, porque vemos el divorcio y vemos cómo los hijos, los pequeños, bueno, no sabemos qué edad, ¿no? Pero los propios hijos también sufrieron las consecuencias de la separación de sus padres y de ser expulsados de la tierra, ¿no? Y aquí vemos algo bien interesante, algo muy importante. Muchas veces en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, lo vamos a ver, hay una alusión ante la unión de Dios y la unión de su pueblo amado Israel, que era como el de un matrimonio. Para que puedas profundizar más en esto si gustas, puedes leer los primeros capítulos del libro de Oseas.
cómo Dios ejemplifica su amor con Israel como el amor de Oseas con su esposa. Y también también en el Nuevo Testamento vamos a ver que también algo que ejemplifica la relación de la iglesia con nuestro Salvador Jesucristo es la relación de matrimonio. Pero aquí vemos que esta relación de matrimonio con esposas paganas han sido rotas, han sido disueltas por la ley de Dios. Y aquí hay muchos comentarios al respecto, muchos preguntan si es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios, ¿no? Debido a que Dios no estaba a favor de la ley, ¿no? Eso lo podemos ver, Dios no estaba, perdón, a favor del divorcio, eso lo leemos en Malaquías. Pero sin lugar a dudas, creo que el mismo libro nos está dando una luz muy específica al respecto de cómo este rompimiento marital dentro del pueblo de Israel ejemplifica en gran manera la infidelidad del pueblo de Dios hacia con su Señor, hacia con su Dios. Decidieron romper una relación o decidieron romper sus relaciones que era pecaminosa, era una relación pecaminosa porque eso no era la voluntad de Dios, porque lo había externado ante la ley, y decidieron romper con el pecado, ejemplificando que estaban rompiendo con el pecado para poder entablar su relación con Dios, para poder entablar su fidelidad a Dios. Porque si algo demostró el pueblo de Israel durante el Antiguo Testamento en varias ocasiones, es la infidelidad del mismo. Y aquí nos deja mucho que pensar, y aquí es como la parte en la cual podemos notar al respecto. Podemos ver a todos estos personas, podemos ver que todas estas personas entendieron partes muy esenciales. Punto número 1. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que se predicó la palabra, es decir, se habló la palabra. Esdras expuso la palabra de Dios o la Torá, y en eso todo el pueblo la comprendió. Punto número 2, con la exposición de la palabra, el pueblo de Israel entendió su pecado, entendió que estaba en pecado, entendió que estaba siendo infiel a su Dios. Punto número 3, se arrepintieron, entendieron el pecado y se arrepintieron y decidieron no hacerlo. Y punto número 4, se apartaron de él, tomaron acciones, el arrepentimiento es pedirle a Dios perdón, pero también tomaron acciones. Y ese, hermanos, es a lo que es un verdadero avivamiento espiritual. Escuchar la palabra de Dios. Eres confrontado con tu pecado, que lo confiesas, te arrepientes, y después viene la acción de apartarte de él. Y eso es algo que nos enseña el libro de Esdras acerca de cómo es el verdadero arrepentimiento. Porque aquí hay un punto muy importante. Quienes se arrepintieron fue el pueblo de Dios, fueron los israelitas, no fueron las cananeas. Eso que nos deja ver que el pueblo de Dios, una vez que conoces a Dios, viene el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, nosotros como iglesia, no puede preceder a la fe. La fe da como consecuencia creer en Jesucristo, depositar nuestra confianza en Él como único y suficiente Salvador. Es lo que da de consecuencia el arrepentimiento, entender nuestro pecado y pedir perdón a Dios y apartarnos del pecado. Entonces, aquí lo importante de notar es que el arrepentimiento, porque muchas veces cuando queremos evangelizar, me sumo en eso, ¿no? Muchas veces decimos, ¿qué necesitas para hacer? Predicamos el evangelio, decimos, necesitas arrepentirte. No, hermano, necesita creer en Jesús. Y una vez que crea en Jesús, vendrá el arrepentimiento, porque esa es la labor, esa es una de las labores del Espíritu Santo en nuestra vida, tanto cuando una vez que confiamos en Jesús, entendemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Entonces, hermano, si realmente nuestras vidas, y quiero aplicarlo a cada uno de nosotros, si en nuestras vidas, hermanos, estamos viviendo una etapa en la cual tal vez no estamos viviendo un gozo, en la que tal vez no estamos disfrutando la exposición de la palabra, en la que tal vez mi relación con Dios era mejor hace 2 o 3 años que ahorita. Tal vez, hermano,
la raíz en la cual nosotros estamos radicando es que necesitamos ser reavivados por el Santo Espíritu de nuestro Señor. Tal vez es necesario. ¿Qué es lo que ocasiona eso? Lo que ocasiona eso, hermano, en muchas ocasiones es el pecado. Entonces, hermano, el día de hoy quiero animarte a lo siguiente. Hemos expuesto la palabra, tenemos que identificar nuestro pecado. Punto número 1, tenemos que acercarnos a la palabra, identificar nuestro pecado. El arrepentimiento es algo constante, no es algo que se ocurre una sola vez. El arrepentimiento, hermanos, en la vida cristiana es constante, porque no dejamos de pecar. Entonces, una vez que identificas tu pecado, una vez que identificamos nuestro pecado, tenemos que arrepentir y confesar nuestro pecado. Y una vez confesando nuestro pecado, tenemos que tomar acciones de apartarnos. Realmente el final del libro te deja un saborcito amargo porque te quedas pensando y dices, wow, se rompieron relaciones, ¿no? Se rompieron matrimonios. Uno no sabe, ¿no? Como a qué puntos pudieron haber sido afectados, ¿no? Y de hecho hasta el clima mismo aparentaría como que era un asunto triste dentro del pueblo, ¿no? Así es, hermanos. Tal vez una práctica de años, tal vez pecaminosa, no lo sabemos. Que romper con ella duela. Porque tal vez ya es parte de nuestra vida, ya el pecado nos ha cegado a tal punto de que ya es parte de nuestra vida y nos duele o nos cuesta trabajo dejarla. Yo no me imagino cómo a estos hombres les ha de haber costado haber dejado a sus mujeres, ¿no? Pero cortaron de tajo con el pecado porque habían entendido que habían transgredido a la ley de Dios. Hermano, aún así nos duela cortar de tajo con tradiciones, costumbres, que nada más nos ayudan o nos incentivan a nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que cortar de tajo. Porque te dije que no olvidaras el versículo 2, porque el versículo 2 es la clave de todo este pasaje. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Porque hermano, mas a pesar de nuestra infidelidad como iglesia, que a veces parecemos esa, esa, parecemos coquetona, que nos gusta andar coqueteando con el pecado. Y el libro de Esdras muestra que con el pecado no se juega, con el pecado no se coquetea. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza, aún para nosotros. Y esa esperanza, hermanos, recuerda que está viva y se llama Jesucristo. ¿Cómo es el medio de arrepentirnos? Te invito, hermano, a que vayamos a la cruz juntos y confesemos nuestro pecado al Señor, sea el pecado que sea, y si ese pecado ha transgredido también a otra persona o a un hermano, pongámonos a cuentas delante de este hermano, acerquémonos y pidámosle perdón al hermano. Eso es también parte de hacer acciones de arrepentimiento. Y habiendo hecho esto, tenemos que apartarnos. No podemos pedir un avivamiento espiritual con pecado. Si queremos un avivamiento espiritual, tenemos que venir a la cruz, arrepentir de nuestros actos, de nuestros pecados, y tenemos que apartarnos de él. Entonces, hermano, si hay algún motivo por el cual nosotros tenemos que acercarnos a la cruz, te invito a que lo hagamos juntos. Amén. Tal vez fue un devocional un poquito para dejarnos en pensar. Pero hermano, te invito a que si ahorita durante esta exposición del devocional en Esdras 8, 9 y 10, el Señor te ha traído algo que tengas que arreglar, tal vez tengas que ajustar tu vida, tal vez tengas que ordenar tu vida, hermano, te invito a que lo hagas. Te invito a que confieses tu pecado al Señor, le pidas perdón y nos apartemos de él. Amén. Permíteme orar por ti. Padre bueno, Padre amado, gracias te damos por un día más de vida. Gracias, mi Dios, por cómo nos tratas, Padre Celestial, y cómo aún de nuestra infidelidad, Padre, que a veces vivimos como hijos tuyos, aún hay esperanza en ti, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, en la cual tú nos bendices, Padre, escuchar, la cual me bendices compartir, mi Dios. Te pido, Padre Celestial, que podamos vivir un avivamiento, pero no un avivamiento como el de allá afuera, Señor, un avivamiento bíblico. Señor, te pido, Padre Celestial, que tal vez a la distancia, pero si mi hermano está orando, Señor, y está confesando un pecado particular de él,
Te pido, Padre Celestial, que nos escuches, Padre Celestial, y nos perdones, Padre Celestial. Te pido, Señor, que perdones nuestro pecado, Señor, haya sido cual haya sido, mi Dios. Perdónanos, Padre Celestial, por nuestra infidelidad. Perdónanos, mi Dios, por cómo a veces, Padre, por situaciones tan sencillas nos flaqueamos, o a veces por situaciones tan pasajeras, Señor, nos dejamos llevar. Señor, perdónanos, mi Dios. Y te pido, Señor, que tú nos escuches, Padre. Tenemos esa confianza, Señor. Y confiamos, Padre Celestial, en que tenemos a Jesucristo al justo, Señor, quien intercede por nosotros. Te pido, mi Dios, que nos perdones, Padre Celestial, cual haya sido nuestra falta, Padre. Pero también asimismo te pido, Señor, que nos ayudes a poder apartarnos de él, Señor, porque a veces puede ser que sea un pecado de años, Padre Celestial, puede ser que la mentira, Señor, se haya hecho algo tan vital en nuestra vida, Señor. Puede ser, Señor, que también el, no sé, Señor, el, inclusive, Señor, el tomar en poco tu nombre, Señor, se haya sido también algo muy cotidiano en nuestra vida. Tal vez, Padre Celestial, mi hermano esté luchando con otro pecado, Señor, pero te pido, Señor, que tú nos auxilies, Padre, y nos ayudes a crear mecanismos, Padre, que nos des también la salida, Padre Celestial, para no pecar contra ti. Que podamos apartarnos de él, Padre Celestial, y podamos vivir ese, ese avivamiento, Padre Celestial, que tú has traído, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que tú nos guardes y que tú nos bendigas, Padre Celestial, que tu palabra siga siendo expuesta fielmente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Bueno, hermano, que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues aquí nos estamos viendo el próximo martes. Hasta martes nos toca con Esther, ya a punto de terminar los libros históricos del Antiguo Testamento. Un saludo, que Dios te bendiga.